Señores, gracias por estar con nosotros en este programa que se transmite a través de la televisión nacional del Canal 6, llega a todos los hogares dominicanos. Y también usted nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, Julio Alberto TV. Y recuerden que si nos ven por YouTube, suscríbanse, den like, compartan, activen la campanita. Y gracias a todos por acompañarme en esta aventura. Miren, hoy yo quiero hablar sobre la inauguración de un hotel en Miches, que está en la región del Nordeste, y es un destino que en los últimos años se ha venido consolidando como un gran destino de inversión en nuestro país. Y lo digo porque en el día de ayer fue inaugurado el Hotel Semi Miches, que es el Semi Miches All Inclusive Resort. Pertenece a la cadena de Hilton, el Curio by Hilton, Curio Collection by Hilton, pero es una inversión que hace en la República Dominicana el grupo Punta Cana. Y este hotel fue inaugurado con una inversión se realizó este proyecto con una inversión de 225 millones de dólares. Yo le digo a la gente, tire el lápiz, calculen esa inversión y pónganlo en pesos. Estamos hablando de más de 14,000 millones de pesos en un solo hotel en esa zona de Miches. Eso por supuesto que tiene un impacto directo e indirecto en la economía de la región del Nordeste. Porque estamos hablando de que si lo vemos de manera en materia de empleo, esta inversión representó más de 5,000 empleos, entre empleos directos y empleos indirectos. Y es un hotel que viene a compaginar con lo que significa este proyecto como destino ecológico, porque diríamos que está enmarcado dentro de ese concepto de respetar el medio ambiente, de impulsar el turismo, pero sostenible medioambientalmente. Y este proyecto, por supuesto, que estuvo encabezado por el presidente de la República, estuvo también el ministro de Turismo, David Collado, que ha venido trabajando duramente para impulsar este sector. Yo lo digo porque los números lo sustentan. Todo lo que yo digo siempre tiene que tener un sustento. Yo creo mucho en la evidencia. Y si usted lo ve, por ejemplo, en lo que ha significado el sector turístico para la economía dominicana, solamente, por ejemplo, el año pasado ingresaron a nuestro país divisas por generó más de 10,000 millones de dólares el turismo dominicano. Ingresaron al país por dólares por el turismo dominicano, de turistas que venían para acá, para nuestro país, que vinieron a gastar dinero, a gastar sus chelitos aquí. Y eso, por supuesto, es uno de los principales apoyos que tiene el sector externo de la economía dominicana. Pero menciono al ministro de Turismo porque hay una estrategia que se ha desarrollado a través del Ministerio de Turismo, que son los roadshow, que por ejemplo el ministro va a distintos lugares a reunirse con inversionistas, a reunirse con personas que están vinculadas al sector turístico, a reunirse con las líneas aéreas, con todos los turoperadores y a brindarle una serie de paquetes y una estrategia comercial de venta de la República Dominicana, que ese es el éxito o parte del éxito, diríamos la piedra angular del éxito que ha vivido ese sector en los últimos años en nuestro país. Lo digo porque yo he participado en esos roadshows, he participado en varios y he podido ver de cómo la reacción de los propios inversionistas, de los propios empresarios, cuando se le presenta lo que es la República Dominicana. Y todas esas visitas, ese lobby permanente de promoción turística de nuestro país, es precisamente lo que ha puesto de moda a la República Dominicana. Por eso, tanto empresarios locales como empresarios extranjeros, a través de la alianza público-privada, apuestan a este modelo como el Hotel Semi en Miches. Y esto también nosotros lo podemos ver. Vámonos a los datos. Por ejemplo, yo tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes aquí. Y estos son los datos que ofrece
el Banco Central de la República Dominicana y también datos que ofreció el Ministerio de Turismo, el ministro de Turismo David Collado en su última rendición de cuentas, cuando se va pasando balance, se presentan los datos sobre el balance de la cantidad de turistas que han ingresado en la República Dominicana y se va monitoreando. Una estrategia correcta, porque si hay un día malo, si hay un mes malo, entonces se rectifica y se toman las medidas del lugar para fomentar el desarrollo del turismo en nuestro país y definir estrategias. O sea, para mí me parece correcto el hecho de que se tenga un monitoreo permanente. Pero quiero hacer referencia a esto por lo siguiente. Miren, en los primeros 9 meses del año, a nuestro país han ingresado más de 8.592.000 turistas. 8.592.000 turistas a República Dominicana. Y todavía no ha entrado en noviembre y diciembre. Nosotros nos encaminamos a romper el récord. Primero, yo recuerdo que el récord era los 10 millones de turistas que vinieran a nuestro país. Se rompió ese récord. Después dijimos, vamos por 11 millones de turistas. Se rompió ese récord. Ahora decimos, vamos por 12 millones de turistas. Ese es el récord que tiene la República Dominicana. Y eso tiene un impacto descomunal en distintos sectores del país. En el sector agrícola, por ejemplo, porque todo eso, salami, mangú, huevo, cebolla, todo lo que consumen esos turistas en esos hoteles, ¿de dónde ustedes creen que sale? Sale del campo dominicano. Eso es una cadena que está conectada, que realmente hace de esa industria la locomotora del desarrollo económico y social de la República Dominicana. Por eso para mí esto es un tema sensible y le voy dando seguimiento. Miren, esta llegada de turistas de 8.502.694 representa un incremento de 2,6% con relación al año 2024. O sea, si estamos hablando de que 221.237 turistas más ingresaron a la República Dominicana. O sea, eso es lo que va de año. En lo que va de año. Esto se traduce, por ejemplo, en los ingresos. Más de 8.500 millones de dólares hasta el momento ha recibido la economía dominicana. Y eso, la proyección, ¿verdad?, hacia finales de este año es que logremos superar esa meta que nosotros nos trazamos. Y si lo vemos, yo tengo aquí los datos detallados, por ejemplo, la llegada de visitantes, ¿cuánto lo hicieron, por ejemplo, por avión? 6.575.483. Sí, ¿cuánto llegaron por cruceros? Que es el famoso turismo azul, que en nuestro país también está teniendo, se está poniendo de moda. Está teniendo un impulso extraordinario, el turismo azul. Señores, yo les digo a la gente, ¿usted quiere ver un ejemplo de esto? Que me encanta poner. Vaya para Puerto Plata para que usted vea. Vaya para Puerto Plata, que para mí es uno de los principales modelos que hay que establecer de desarrollo del país, porque es una provincia que verdaderamente lo tiene todo. Y que usted puede caminar en el parque, que usted puede andar tranquilo en el centro histórico y chilling sin problema. Y eso se debe precisamente a la cantidad de cruceristas que vienen a la República Dominicana. Entonces yo creo que en sentido general, tengo otros datos, pero en sentido general yo creo que esto significa que se está desarrollando una buena gestión y que el ministro David Collado, tanto el presidente Abinader, pero el ministro David Collado, ¿verdad?, están realizando una buena gestión en el turismo dominicano. Y eso, por supuesto, que se traduce en muchas cosas. Una de las cosas que se traduce, fíjense que estoy hablando con datos. Yo siempre le digo a la gente, el que me vaya a refutar, que lo haga con datos. Y recuerde lo siguiente. O sea, eso, por ejemplo, se traduce en otras cosas. En el día de ayer, por ejemplo, ACD Media, que es el grupo de comunicaciones que lidera el periodista Dani Alcántara, publicó una encuesta. Publicó una encuesta que generó una turbulencia en el país. Y lo digo porque todos los medios de comunicación, o los principales medios de comunicación, se hicieron eco de esta encuesta que publicó
ACD Media, el grupo de comunicaciones que lidera el periodista Daniel Alcántara, que es una encuesta que ha venido construyendo su marca, que ha venido construyendo su credibilidad, que ha acertado en procesos electorales recientes. Es una encuesta que ha venido con consistencia, a pasito de tortuga, pero ha venido construyendo su marca y su credibilidad en el mercado electoral dominicano y en la sociedad dominicana en sentido general. Y esta encuesta, que se realizó con una ficha técnica de 1.200 personas, ese fue el tamaño de la muestra, un margen de error de un 2,8%, un nivel de confianza de un 95%, arroja algunos datos. No me quiero concentrar mucho en la ficha técnica porque quiero darle algunos datos relativos a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y la valoración de algunos funcionarios. Me voy a concentrar en el turismo y en David Collado porque quiero sustentar que la gente vea que lo que estoy planteando con datos, fundamentados por el Banco Central, fundamentados por el propio Ministerio de Turismo, fundamentados por ahora esta encuesta que hago el análisis comparativo para ver cómo se ha reflejado la valoración de la gestión de los funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader. En esta encuesta que ustedes están viendo ahí en pantalla se le pregunta, ¿conoce o ha escuchado de los siguientes funcionarios? Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, los principales funcionarios, se le pregunta. David Collado, ministro de Turismo. Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas. Roberto Ángel Salcedo y Toby Sonoy, por ahí mismo va Paliza, Luis Miguel de Camps, hay varios funcionarios. Eso es para medir el nivel de conocimiento de la gente. Aparece Farideh Raful como la funcionaria más conocida del gobierno del presidente Abinader con un 79.2%. Y luego está David Collado con un 79%. O sea, ambos compiten ahí en materia de tasa de conocimiento. Solo hay una pequeña diferencia. Que cuando se ve la valoración del gabinete, porque una cosa es el conocimiento, que la gente vea su cara, que la gente sepa quién es usted, que la gente lo logre identificar. Pero cuando se ve la valoración del gabinete, entonces dice, si los conoce, solo si los conoce. ¿Cómo? Que la gente dijo ya en la anterior que lo conocía. ¿Cómo califica a los siguientes funcionarios? David Collado, ministro de Turismo, 86.1%, tiene una valoración positiva de la gestión de David Collado. O sea, eso que yo estoy hablando de Miches, esa inversión de más de 200 millones de dólares en Miches, esos ingresos por turismo que ha recibido el país hasta el momento de 8.500 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, esa cantidad de turistas que ha recibido nuestro país, más de 8.500.000 turistas que ha ingresado a nuestro país y que se proyecta que superemos la meta de los 12 millones, es lo que tiene esa valoración de 86.1% David Collado. Porque este dato es un dato que ha sido consistente con otras encuestas de ACD Media y otras encuestas de otros grupos empresariales. Ustedes saben que las encuestas, usted tiene que compararlas con la misma encuesta, pero como dice, hubo un líder político peruano que se llamó Víctor Raúl Haya de la Torres, que él escribió una teoría un poco marxista, ¿verdad?, que hablaba sobre los tiempos históricos. Y él decía que en América Latina coexisten distintos tiempos históricos. O sea, que hay distintas realidades al mismo tiempo en un mismo espacio. Y eso pasa muchas veces con las encuestas, que hay encuestas que te plantean cosas rarísimas que no te plantea otras. Pero en el caso de la valoración positiva del ministro David Collado, usted ve que siempre ha habido una consistencia en esa valoración. Hay gente que no le gusta eso. Pero nosotros estamos aquí para analizar las encuestas. 86,1%. Está en segundo lugar Kelvin Cruz, el ministro de Deportes, con una valoración de 76.2%. Una gestión que la gente está valorando, muy positiva de Kelvin Cruz. Luego hay otros funcionarios, está Héctor Valdés Albizu, Eduardo Estrella, entre otros. Ahora, vamos a ver
Otra gráfica, conocimiento y valoración positiva del gabinete. Conocimiento 79, valoración positiva 86.1. Ya se lo acabo de decir. Y después David está Kelvin Cruz también, que van ahí, o sea, me refiero que van ahí porque tienen una estrecha amistad, pero en el caso de Kelvin Cruz ya la valoración es distinta, el nivel de conocimiento es distinto porque es de un 40.7% y la valoración de 76.2%. Está muy bien. Luego hay otros funcionarios, pero quiero irme a las preferencias electorales que plantea esta encuesta. Ya vi una cosa, ¿verdad? Voy a hablar de las preferencias electorales por partido y luego ya entonces termino analizando algunas cosas entre los candidatos de los distintos partidos. Preferencia electoral. Si hoy se celebran las elecciones, ¿por cuál usted votaría? PRM 31,2%, PLD 25,5%, Fuerza del Pueblo 23,5%. PRM aparece como principal organización política. Yo creo que eso no está en discusión porque es el partido de gobierno. Es el partido de gobierno y se ha mantenido activo haciendo su trabajo político. Entre el PLD y la Fuerza del Pueblo yo quiero decir algo. Honestamente, aquí me sorprende que el Partido de la Liberación Dominicana tenga 2 puntos por encima del PLD y que exhiba un 25%. Y me sorprende también que la Fuerza del Pueblo exhiba un 23,5%. Ahora yo tengo que decir algo. Yo lo he dicho en otras ocasiones, por encuestas que he visto, que son encuestas de trabajo, no son encuestas que se utilizan para proceso electoral. He visto encuestas de trabajo y en esas encuestas, cuando se mide la Fuerza del Pueblo y el PLD aparece por encima como organización política de la Fuerza del Pueblo. Ahora, lo que pasa es que cuando ya se mide la valoración de los candidatos, entonces tanto Leonel Fernández como Omar Fernández aparecen muy por encima de todos los posibles candidatos del PLD. Entonces ahí se da esa dicotomía de que un partido aparece más fuerte que otro, pero otro tiene candidatos que son más fuertes que el partido. Y entonces la gente ya tiende a personalizar más porque la política ha ido transitando ya más hacia la figura que a las organizaciones. Pero el PLD aparece por arriba, pero aparece con un 25%. Me sorprende tanto el 25 del PLD como el 23 de la Fuerza del Pueblo. Yo sé que están bailando pegados. Sé que están bailando pegados como organización política. No ya lo otro que lo vamos a ver más adelante. Otro tema, cuando se mide, por ejemplo, los partidos políticos y alianzas electorales. Miren esto, de los siguientes líderes del PRM, ¿a quién prefiere como candidato? Esto es a la población general. David Collado, 44.2%. En segundo lugar se encuentra Carolina Mejía con 13.8%. Y después van los otros, van los demás. Está David encabezando las encuestas. Luego está muy por encima. Aquí dice 44.2%. Carolina 13.8%. Muy por debajo, aunque es un reconocimiento importante de parte del electorado. Pero yo creo que las encuestas serias han planteado que David es el candidato a vencer a lo interno del Partido Revolucionario Moderno porque es el que encabeza las encuestas. Luego están los demás. Está Raquel Peña, 7.4%. Está Eduardo Sanz Lobatón, 3,5%. Eduardo Sanz Lobatón, diríamos que un candidato que ha venido creciendo. Fue el último que salió. Pero bueno, ahí están los demás. Entonces, cuando nos vamos ya a los miembros del PRM, de lo siguiente, ¿a quién prefiere como candidato? Yo sé que hay una diferencia que se da porque diríamos que tú necesitas una muestra de una organización política. Tú necesitas un marco muestral de los militantes o simpatizantes de un partido para tú hacer una encuesta sobre la valoración interna de un partido. No el marco muestral que tú utilizas para una encuesta general, pero para los fines voy a dar estos datos. De los siguientes líderes del PRM, ¿a quién prefiere usted como candidato? David, 51%. Carolina, 20%. O sea, la diferencia es abismal, señores. La diferencia es abismal, pero no es algo nuevo, no es algo que surgió ayer. Eso se ha mantenido con una consistencia en las encuestas.
Y vámonos ahora entonces al tema del PLD. Cuando se le dice al PLD, de los siguientes líderes del PLD, ¿a quién prefiere como candidato? Abel Martínez, 36,3%, 36,3%. Gonzalo Castillo, 18,2%. Me sorprende que aparezca Gonzalo porque Gonzalo no ha dicho que va a aspirar a la candidatura presidencial del PLD. O sea, Gonzalo no ha dicho que va a aspirar y ya está apareciendo en esta encuesta, por lo menos en la población general. Y también cuando se ve en el caso de los simpatizantes, que esta también hace el mismo ejercicio. Tengo una observación ahí del punto de vista del marco muestral, pero no voy a abordarla ahora. Abel Martínez, 50,3% y Gonzalo Castillo, 23,1%. De esta encuesta, me sorprende, reitero, Abel no, porque Abel fue el último candidato presidencial que tuvo el PLD. Entonces tiene una tasa de conocimiento amplia entre el electorado del Partido de la Liberación Dominicana. Y ya finalmente, con esto termino, de los partidos de alianzas electorales, vamos a la Fuerza del Pueblo. Población general, Omar Fernández, 50% tiene Omar. Leonel Fernández, 31,1%. Omar está por encima de Leonel. Yo lo he planteado eso. Y la gente tiende a... Porque el problema de la política es que el que está metido dentro de una organización tiende a ver las cosas solamente desde un monocolor, desde una perspectiva, desde una arista. Ni siquiera llega a perspectiva, es una arista, un pequeño punto. Lo terminan viendo. Entonces creen que todo lo que se dice obedece a alguna razón. Señores, sencillamente la razón es decir la verdad y punto. Omar Fernández es un político, es un fenómeno de este momento. Y aparece en la encuesta por encima de Leonel. Es el camino más corto que tiene la Fuerza del Pueblo para alcanzar el poder, en función de lo que plantea esta encuesta de ACD Media y otras encuestas. Si lo vemos en materia de simpatías electorales. Y ya lo interno de la Fuerza del Pueblo, Omar tiene un 54,8% y Leonel Fernández tiene un 44,8%. Ahí están los principales líderes. Aparece David Collado encabezando las encuestas en el PRM. Aparece Abel Martínez encabezando las encuestas del PLD. Reitero, para mí la sorpresa no es esa porque Abel fue el último candidato presidencial de su organización. Para mí la sorpresa es que Gonzalo aparezca sin decir esta boca es mía o voy a aspirar. No aparece, no ha dicho nada y ya aparece. Y tercero, también que Omar aparezca por encima de Leonel. Eso no es una novedad. Y yo creo que todo el que ha visto encuestas de trabajo, de las que no se publican, saben lo que yo estoy diciendo. David en el PRM, Abel Martínez o Gonzalo Castillo en el PLD, Omar Fernández es quien encabeza la encuesta en la Fuerza del Pueblo, lo que indica, ¿verdad?, un escenario electoral que está apostando a la renovación en el electorado dominicano en función de los datos de la encuesta de ACD Media. Hay otros datos, pero quería limitarme a estos por el tema en cuestión que he analizado en el día de hoy. Muchas gracias.